Mi saludo más cordial para todos los participantes de las actividades de la Universidad de Adultos Mayores. Bajo esta modalidad hemos resuelto continuar y espero que se puedan aprovechar estas charlas. Les agradezco de antemano el interés por estos temas. Se trata del curso que organiza la Comisión de Ética, el Comité de Ética de la Investigación de la Universidad Nacional de Rosario, y que se ha denominado Aspectos éticos y bioéticos relacionados con la pandemia. Esta será la segunda clase que yo dedicaré a la cuestión la naturaleza aliada, adversaria o competidora. La clase estará dividida en dos partes. La primera, luego de una precisión conceptual, pasará por la visión clásica sobre la naturaleza, y luego en la segunda parte abordaremos la concepción moderna de la ciencia y de la naturaleza y la repercusión contemporánea de todo eso, y en todo caso aportar elementos para pensar esta situación tan lamentable, tan desgraciada por la que está pasando la humanidad. Todas estas clases y estas charlas contribuyen a eso, esperemos. Bien, el título contiene una pregunta: si la naturaleza puede ser considerada aliada, adversaria o competidora, ¿no? Quise decir con eso que son las actitudes más significativas que se han registrado a lo largo de la historia en la relación entre el hombre y la naturaleza. No son las únicas posibles, pero sí las más significativas. Y entendamos también que el modo en que vemos la naturaleza, podemos decir así, el concepto de naturaleza tiene una historia, no es siempre el mismo, y variará en el futuro tomando en cuenta la experiencia anterior. Y la naturaleza también tiene historia. Estamos acostumbrados a considerar la historia como un conjunto de procesos humanos, ¿no? Que ciertamente lo es. Pero la naturaleza, desde la presencia humana sobre la Tierra, es una naturaleza con el ser humano, no desprendida de nuestra actividad. Hay una naturaleza previa a todos nosotros, según las investigaciones científicas prueban, ¿no? Antes de que el hombre aparezca sobre la Tierra, bueno, existían procesos naturales, existieron los dinosaurios, la Tierra fue cambiando de aspecto, aparecieron los continentes, luego se separaron. Bueno, todo eso, sin duda, no podemos negarlo, que es un proceso donde nosotros no hemos intervenido, y tal vez sea lo más preciso del concepto de naturaleza. El concepto de naturaleza tal vez puede aplicarse con la mayor precisión a esos procesos, donde estaba ausente el ser humano. Pero a partir de la presencia del ser humano sobre la Tierra, gradualmente, la naturaleza es ante el hombre y con el hombre. De manera que podemos marcar así una primera diferencia, ¿no? La naturaleza sin el hombre murió cuando aparecieron las distintas especies humanas que poblaron la Tierra. Bueno, desde este punto de vista podemos decir entonces que con el proceso de la cultura, con la evolución de la vida misma y del pensamiento, la naturaleza fue tomando cariz de proceso unificado, que es lo que indica el concepto, ¿no?
podemos decir que el hombre primitivo no tenía frente a sí algo como naturaleza, como nosotros lo llamamos. ¿Por qué digo esto? Porque naturaleza es necesariamente un proceso unificado. Algunos discuten si tiene que ser necesariamente ordenado y totalmente previsible, si no hay gran dosis de caos en ella. Pero no puede ser un caos total, sin duda. Ahora, lo que no puede perderse de vista es que para que digamos naturaleza, es decir, para que la concibamos, es necesario que le atribuyamos una unidad a un conjunto completamente inconexo de fenómenos. No podemos llamarlo naturaleza. Y eso es lo que pasaba con el hombre primitivo. Lo que tenía frente a sí eran peligros, depredadores, lugares para obtener alimentos, pero todo eso no componía una unidad de fenómenos que podía explicarse como conjunto. Por lo tanto, la actitud que correspondía era, bueno, tenerla en cierto modo como algo a temer, ¿no? Lo que se desconoce se teme. Entonces, la ignorancia inicial permitía vivir con la naturaleza, con lo que nosotros llamamos naturaleza, para ellos con unos fenómenos externos, con miedo, con miedo. Y eso fue evolucionando, por lo que se ve en sociedades primitivas, pero más avanzadas, hacia una actitud de respeto y veneración, ¿no? Y hasta de devoción, ¿no? Hasta atribuirle a la naturaleza divinidad y a sus objetos y fenómenos la condición de dioses, el sol, la luna, la lluvia, y muchos más fenómenos se divinizaban. Divinizar ya quiere decir que se reconocía que no eran el resultado de nuestras acciones y que tampoco eran moldeados por nuestra manera de pensar, ¿no? La naturaleza tenía un modo de ser independiente de nosotros y eso se expresaba de la mejor manera diciendo que era una divinidad, ¿no? Ya más en sociedades más evolucionadas, como vemos en las sociedades antiguas, la naturaleza, o lo que nosotros llamamos naturaleza, vuelvo a repetir, promovía un deseo de conocimiento, o sea, comienza a visorarse que hay un conjunto de fenómenos a los que puede atribuírsele una unidad, a los que puede atribuírsele una unidad, ¿no? Ese es el momento en que nace la filosofía en la Grecia antigua, pero entendamos que eso que nace, que luego se llamó filosofía, es el conocimiento racional, de manera que empieza a criticar esa visión divinizadora de la naturaleza, no para transformarla definitivamente, pero para ajustarla un poco más al conocimiento y por lo tanto a mejorar nuestro manejo con la naturaleza. Voy a dejar por un momento aquí la exposición para hacer un recorrido por dos procesos de suma importancia para entender cómo nos manejamos durante muchos siglos con la naturaleza. Fenómenos que transformaron al ser humano y que transformaron su relación con la naturaleza. Me estoy refiriendo a lo que se conoce como la revolución cognitiva, aproximadamente 70.000 años atrás en adelante, con lo cual
¿a qué se está refiriendo? Bueno, se está refiriendo al momento en que la especie sapiens logró imponerse a otras especies humanas, los neandertales, por ejemplo, que coexistían. Es decir, varias especies de humanos circulaban por la Tierra. Ahora, finalmente quedó el Homo sapiens. ¿Por qué? Una explicación, para eso estoy señalando la obra del historiador israelí Yuval Harari, de hace unos años, que expresa que en la revolución cognitiva lo que hay es que los sapiens alcanzan una mayor capacidad de cooperación, y eso es lo que entre ellos, ¿no? Y eso es lo que hace la diferencia. El sapiens puede cooperar con otros miembros de su especie en una gran cantidad, y eso no lo podían hacer las otras especies humanas que le competían, ¿no? ¿Y a qué se debe esa mayor capacidad de cooperación? Al parecer hubo un cambio genético, una mutación genética en el cerebro humano, que no se sabe a qué se debió, que nos dio una mayor capacidad en el pensamiento, y especialmente lo que señala Harari es que nos dio la capacidad de generar ficciones, de inventar ficciones. Aquí hay un punto muy importante para todo lo que nos interesa. ¿A qué se refiere Harari con ficciones? Bueno, ficciones sobre la religión, por ejemplo, sobre la economía, sobre la política. Pongamos las ficciones sobre la religión, la adoración de ciertos dioses comunes y el compartir creencias y cultos hizo que muchos sapiens esparcidos por distintos lugares del planeta se sintieran unidos, sin estar físicamente cerca, ¿no? El dinero, señala él, como una gran ficción, ¿no? El dinero es algo a lo que le damos valor consensualmente y tiene un valor que atraviesa las divisiones humanas, ¿no? Las religiones son muchas, pero muy pocas son las monedas del mundo que merecen confianza, ¿no? Y no es más que una ficción, ¿no? Bueno, la política, la organización política que ha ido evolucionando hacia formas republicanas, ¿no? Bueno, es también una ficción, normas que vemos que muchas veces no se cumplen. Sin embargo, les damos valor y exigimos su respeto como la base de la convivencia. Por lo tanto, ahí hay un punto de inflexión en que los sapiens lograron evolucionar a un lenguaje apto para conversar entre ellos, ¿no? Y hasta hablar de ellos mismos y distinguir las capacidades entre los seres de la misma especie, ¿no? Todo eso no lo podían hacer otras especies humanas. Entonces ese salto cualitativo, ubicado más o menos hace 70.000 años, condujo a un desarrollo muy grande de los sapiens, junto a otro gran salto cualitativo, que fue la revolución agrícola, la revolución de la agricultura, ya más cerca, aproximadamente 10.000 años atrás, entre 10 y 12.000 años atrás. Bueno, recordemos lo de las ficciones, porque yo quiero agregar a lo que plantea Harari otra ficción que es la que nos ha conducido a cómo vemos la naturaleza hoy, que es la ficción de la ciencia. La ciencia que nos ha permitido descubrir esta historia humana es también, desde el punto de vista que plantea Harari, una ciencia. Perdón, es una ficción. Es una ficción, no es un relato privilegiado,
sino es una ficción, podríamos decir, controlada. Una ficción, pero controlada, capaz de ser criticada. Es un relato que exige evidencia. La evidencia no es siempre clara y de ahí las discusiones, pero las afirmaciones pueden ser criticadas y hasta se busca que sean criticadas. Por lo tanto, es un conocimiento que no busca persuadir solamente, como sería el caso de la religión, ni sumar adeptos por vía de la fe, sino mejorar la capacidad humana de discutir, de hablar del mundo, y aceptar que todo ese producto de ese conocimiento es provisorio. Bueno, eso es mucho más reciente, pero la ficción, si vamos a tomar las palabras de Harari, nació más o menos con la revolución cognitiva. Es cierto que se consolidó mucho después, con el nacimiento de la filosofía. Ahí está el comienzo del conocimiento racional. Y en el desarrollo posterior se fue viendo qué pasaba entonces con esa ficción. Volvamos entonces a la revolución de la agricultura, 10.000 años. ¿Por qué es importante? Además de la capacidad de producir alimentos, ¿no? Porque hasta ese momento la vida humana era la del cazador-recolector. El cazador-recolector es el que toma los recursos que va encontrando en la naturaleza, pero sin pretender modificar la naturaleza, sin exigirle, sin pretender producir más. De manera que ahí eso se corresponde con una visión más respetuosa, más de considerar a la naturaleza como una aliada, ¿no? Y por lo tanto, en las religiones también se veía eso. La naturaleza nos da todos esos recursos, pero con la revolución agrícola lo que aparece es una gran intervención sobre la naturaleza. Descubrimos herramientas cognitivas y materiales para intervenir la naturaleza, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, comenzamos a comprender los ciclos de la naturaleza para poder establecer los momentos de cosecha y recolección. Y esto cambió enormemente a la humanidad. El cazador-recolector componía poblaciones nómades, pero con la revolución de la agricultura aparece la sociedad agraria. La sociedad agraria exige poblaciones asentadas en los lugares de producción, en el campo, ¿no? Por lo tanto, se multiplica la población, pero además hay una ciudad pequeña, pero una ciudad que compone el funcionariado, el gobierno de la ciudad, ¿no? Porque ya hay tareas más complejas, comienza a haber desigualdad social, porque hay jerarquías, hay tareas que dan jerarquía. Bueno, todo eso condujo a una multiplicación de la población, también de los vegetales, ¿no? Que al ir produciéndolos se van multiplicando, pero también se discute acerca de si la revolución de la agricultura no fue en cierto modo un fraude, o podríamos decir de otra manera, tuvo sus efectos negativos, o sea, hizo la vida más difícil, mucho más difícil, porque ya hay una exigencia de producir y de consumir lo que se produce, y por lo tanto la vida en una población multiplicada está más atada a los ciclos de la naturaleza. Se debilita la salud, y hasta se propagan enfermedades. Fíjense que cuando comenzamos a intervenir la naturaleza, en la medida que la población se multiplica, lo que tenemos es mayor posibilidad de que las enfermedades, que antes estaban reducidas a un grupo de personas, se pasen a una población mayor. Por lo tanto, aquí hay un cambio de perspectiva. No es que se abandona
definitivamente la idea de que la naturaleza es una aliada, pero ya se la interviene para generar recursos. Ya comienza a haber un trabajo de los seres humanos sobre la Tierra, para transformarla en un recurso natural y no simplemente en algo que está y de lo cual se saca aquello que necesitamos. Bien, llegamos de esa manera al momento en que nace el conocimiento racional en Grecia, y allí comienza la pregunta por el principio de todas las cosas. Ese principio de todas las cosas es el principio de lo que los griegos llamaban la physis. Y la physis es la naturaleza, pero es la naturaleza que incluye a los seres humanos. Es decir, ya la vamos entendiendo como un conjunto, como una unidad, y por eso buscamos el principio que explica su comportamiento, pero principio único para todos los fenómenos en todas estas escuelas filosóficas, pero ya también nuestra vida se piensa dentro de esa physis, ¿no? Que va apareciendo luego también como un cosmos, como un universo ordenado, ¿no? Y acá tenemos otra actitud, ¿no? La naturaleza nos envuelve, pertenecemos a ella, ¿no? Y estamos hechos del mismo modo, ¿no? Fíjense, Aristóteles dice que los seres naturales son aquellos que tienen en sí mismos el principio del movimiento. En cambio, los objetos que fabrica el hombre no tienen en sí mismo el principio del movimiento, se lo pone el hombre. Una mesa, un armario, un puente, podemos decir así, está sometido a las influencias climáticas, pero como tal está todo hecho. Se podrá ir deteriorando, pero los seres naturales se transforman, se suceden, se reproducen, están en un proceso continuo y el principio de su movimiento está en ellos mismos. Bueno, y eso vale para nosotros, los hombres y las mujeres, para todos los seres humanos, para una planta, para un animal, para los astros, para el sol, para la luna, para los planetas. Seres naturales, porque tienen en sí mismos el principio del movimiento, y nosotros estamos incluidos en ese proceso. Entonces, ahí está ya claro que no hay separación. La naturaleza es nuestro hogar, y sobre eso Aristóteles funda una metafísica que es la que aporta los primeros principios, y por eso la filosofía primera que él llamaba y que después se llamó metafísica es la ciencia que estudia los primeros principios de la realidad, porque de esos primeros principios se desprenden los principios de las ciencias particulares. De manera que conocer la naturaleza es en primer lugar conocer sus primeros principios, para poder después conocer sus fenómenos, todos ellos dependientes de esos primeros principios. Y entre esos principios están las primeras causas, pero también están los fines. Es decir, la naturaleza que nos incluye es una entidad dependiente de primeros principios y que tiene finalidad. Y cada uno de los seres contribuye a que se realice esa unidad, ese conjunto y esa finalidad. Es una visión claramente de la naturaleza como un organismo, un todo en que sus partes contribuyen a su realización. Es decir, la idea de finalidad indica que los objetos naturales buscan un fin que es su propia realización. Eso incluye a los seres humanos e incluye al resto de los seres naturales. Y eso está ordenado así
por un pensamiento divino, que Aristóteles llama primer motor. Pensamiento divino. No lo ha hecho el hombre, ni tampoco ningún dios en particular, creador, que vendrá después. Bien, con esto estamos llegando ya al mundo clásico. Yo voy a establecer aquí el final de la primera parte, y en la segunda parte nos adentraremos primero en la visión cristiana y luego en la concepción moderna de la ciencia y de la naturaleza. Muchas gracias y seguimos en la segunda parte.